Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Mi nombre es Stalin Agüiza y ahora vamos a dar o a explicar los ejercicios número 5 y número 6 del integrador, en donde nos piden explicar la regla del trapecio y la regla de Simpson respectivamente. Bueno, ahora vamos a explicar primero la regla del trapecio, con un pequeño ejemplo en donde nos dice que la integral de x al cuadrado por dx entre los intervalos 0 y 2. Como podemos ver aquí en la gráfica de x al cuadrado es una parábola. Entonces nos pide calcular el área entre 0 hasta 2. Sería toda esta área de aquí. Vamos a suponer que n es igual a 3. Es para el ejemplo. Entonces, como n es igual a 3, a esta área a la que vamos a calcular, tenemos que dividirle en 3 trapecios para poder realizar la regla de el trapecio. Entonces, para poder hacer la regla de trapecio, primero debemos definir el delta x. Entonces, el delta x es igual al intervalo mayor b menos el intervalo menor a sobre n. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso, el delta x es igual a b, el intervalo mayor en este caso es 2, menos el intervalo menor que es 0, sobre n, en nuestro caso, n es igual a 3. El delta x es igual a 2 tercios. Listo. Entonces, graficando ya bien el trapecio, decimos que vamos a calcular de los intervalos de 0 a 2. Entonces dividimos, como n es 3, dividimos al área en 3 trapecios. Aquí está uno, como puedes ver aquí está el otro, y aquí está el otro. Entonces, decimos que x sub 0 es igual a 0, porque es desde donde comienza el intervalo, 0. X1 va a ser igual a 2 tercios. ¿Por qué? Para sacar x1, realizamos x sub 0 más el delta x. Entonces es x1. X2 es delta x, perdón, x2 es x sub 1 más el delta x. En este caso es 4 tercios. Y x3 es igual a x2 más el delta x. En este caso x3 es 2. Entonces, teniendo ya las x sub 0, x sub 1, x sub 3, vamos con la fórmula del trapecio. Entonces decimos que la fórmula de la regla del trapecio es Tn, o la regla del trapecio es igual a delta x sobre 2 por la función por x sub 0 más 2 por la función por x sub 1 más 2 por la función de x sub 2 más 2 por la función de x sub 3, y así va a continuar dependiendo de las n más 2 sobre la función de xn menos 1, y el último término sería, o siempre va a ser, la función sobre el xn. En nuestro caso xn es 3. Entonces, tn, como decimos aquí para nuestro caso, en donde la función es x al cuadrado, reemplazamos primeramente delta x, en nuestro caso delta x, está acá, es 2 tercios, sobre 2 por la función, en este caso x al cuadrado, pero en vez de x al cuadrado ponemos x sub 0, en nuestro caso x sub 0 es 0, al cuadrado, más 2 por x sub 1, en nuestro caso x sub 1 es 2 tercios, al cuadrado, más 2 por x sub 2, en nuestro caso x sub 2 es 4 tercios al cuadrado, más, en este caso el último término es 2. Entonces ponemos más 2
al cuadrado. Ya no le multiplicamos por 2 porque, como nos dice en la fórmula, el último término solo es más la función por xn. Entonces, realizando ya las operaciones, realizando esta operación nos queda igual a 76 sobre 9. A esta hay que multiplicar por delta x sobre 2, en este caso 2 tercios sobre 2 me da 1 tercio. Y esto multiplicando me dice que el área aproximada mediante la regla de los trapecios es 2,8148. Entonces, ¿cómo verificamos esto? Pues resolviendo la integral, ¿no? Aplicando la regla fundamental del cálculo, integrando nos queda 2 elevado al cubo sobre 3 menos 0 elevado al cubo sobre 3. Esto nos da igual a 2,66. Este 2,666 es el área exacta de nuestra figura. Mientras que la regla de trapecio nos da 2,8148. Este es un área aproximada. Este es el área aproximada. El área exacta es 2,66. El área aproximada mediante la regla del trapecio es 2,8148. Entonces, como ven, se parecen. Entonces, hemos hecho bien la regla de los trapecios. Entonces, a continuación vamos a explicar la regla de Simpson. La regla de Simpson nos dice que Sn o regla de Simpson es igual a delta x sobre 3 por la función por x sub 0 más 4 por la función por x sub 1 más 2 por la función por x sub 2 más 4 por la función por x sub 3 más 2 por la función por x sub 4, y así puede ser hasta que sea 2 por la función de x n menos 2 más 4 por la función de xn menos 1 y más la función por xn. Lo particular de Simpson, o lo especial en este caso, podríamos decir que para Simpson tenemos que ocupar cuando n sea igual o tiene que ser par. N tiene que ser par para poder utilizar la regla de Simpson. Eso es fundamental. Entonces ya rápidamente vamos a elegir que n sea igual a 4. Es la misma integral de acá, x al cuadrado. Entonces, como n ya va a ser igual a 4, el delta x va a cambiar. Entonces, delta x igual a 2 menos 0 sobre 4, que es igual a 1 medio. Los x1, x sub 0, x1, x2, x3 y x sub 4 es lo mismo. Para x1 es igual a x sub 0 más delta x, x2, x3, aquí nos faltaría, x sub 4 es igual a x3 más el delta x. Entonces, ya sacando eso rápidamente para ahorrar tiempo, yo aquí he sacado. Entonces, reemplazando ya en la fórmula, nos queda delta x, en este caso delta x será 1 medio sobre 3 por la función. Realizando esas funciones, acá nos sale 16, que hay que multiplicarle por el delta x, que es 1 medio sobre 3, nos sale 1 sexto. Entonces, ya realizando nos sale que es mediante Simpson, el área es 2,66. Se parece mucho al área ya integrada, o al área exacta. Pero recordemos que Simpson calcula áreas aproximadas. Ni Simpson ni la regla del trapecio nos dan áreas exactas, sino nos dan áreas aproximadas. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, para Simpson, haciendo un recordatorio rápido, para Simpson es delta x sobre 3 por la función más. Comenzamos con 4 por la función de x1 más 2 más 4 más 2 más 4 más 2 más 4. Recordemos que al final en la regla de Simpson al final tiene que ser 4 más la función. Terminamos siempre con 4 más la función en general, sin multiplicar por nada. Y para el trapecio siempre es 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y al final multiplicamos simplemente por la función. Perdón, sumamos solamente por la función. Entonces esto es lo que le podremos explicar mediante, lo que podremos explicar sobre el trapecio y sobre la regla de Simpson.